Buenos días, hermanitas. Estamos muy contentos en esta mañana. Mi hijo Abner y yo les damos la bienvenida a esta su casa y pues es un gusto poderla saludar a través de este medio vía remota. Y en esta mañana yo quisiera que platicáramos un poquito sobre el libro de los Hechos. Como todas vimos la semana pasada, nuestro pastor nos estuvo hablando el Jueves Santo, el Viernes Santo, sobre la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y yo quisiera que, estudiando un poquito esto, estaba yo pensando, ¿qué pasó después de que Cristo murió por nosotros? ¿Qué pasó después de que Cristo resucitó de los muertos, verdad? Porque a veces nada más platicamos sobre esto, pero no nos hacemos la pregunta, ¿qué pasó después de que el Señor Jesús resucitó? ¿Verdad? Y eso viene plasmado en el libro de los Hechos. Aquí en Hechos 1, capítulo 1, verso 3, dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, ¿verdad? Después de que el Señor Jesús resucitó, estuvo aquí en la tierra 40 días, dice aquí la palabra, ¿verdad? Fueron 40 días en los que el Señor Jesús estuvo animando a sus discípulos, porque ellos, cuando supieron que el Señor Jesús había resucitado, tuvieron temor, se asustaron, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor Jesús se quedó con ellos estos 40 días. Y dice aquí que se les estuvo apareciendo, y en Hechos 1:4 dice: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Entonces les mandó que no se fueran, ¿verdad? Que estuvieran juntos, que no se dispersaran, sino que ellos estuvieran esperando la promesa que Él les había dado, y esa promesa era de que iba a venir el Espíritu Santo sobre de ellos, ¿verdad? Dice aquí en Hechos 1:5, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver cómo el Señor Jesús se ocupó, ¿verdad? Esos 40 días antes de ascender al Padre con sus discípulos, ¿verdad? Nuevamente les reforzó la fe, les dio esperanza, les dio aliento. Y dice aquí que ellos tenían que esperar, ¿verdad? El ser bautizados por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver por qué tenían que ellos ser bautizados por el Espíritu Santo. Dice aquí, también en Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Entonces aquí les está diciendo que esperen el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque ellos iban a recibir ese poder, y ese poder no era para ellos, ¿verdad? Sino que era para servir a los demás. Dice aquí que era para que ellos fueran testigos, ellos fueran a hablar las buenas nuevas de salvación, ellos fueran a hablar todas las maravillas que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra. Y como dice aquí, fueran testigos en toda la tierra, porque dice aquí que habla de Jerusalén, les dice de Judea, les dice Samaria y hasta lo último de la tierra. No tenían una extensión fija, sino que tenían que abarcar lo más que ellos pudieran. Dice aquí que pues antes de que el Señor ascendiera al Padre, lo último que hizo el Señor Jesús aquí en la tierra fue aparecerse a sus discípulos. Y esto viene en Marcos 16, del 14 al 20. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, o sea, a los discípulos, dice, y estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, ¿verdad? Porque cuando el Señor resucitó, las primeras que lo vieron fueron las mujeres, y ellas fueron a anunciar que el Señor había resucitado. Pero sin embargo aquí dice la palabra que el Señor les reprochó, ¿verdad? Porque ellos no creyeron en el momento que el Señor Jesús había resucitado. Y aquí dice la palabra que les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo:
id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, ¿verdad? Entonces aquí, qué preciosa encomienda nos dejó el Señor Jesús, ¿verdad? A todos sus discípulos. En este momento les estaba hablando a los 11, ¿verdad? Discípulos, pero esto es extensivo para ti y para mí, ¿verdad? Porque dice aquí que les dijo, vayan, id es una orden, está hablando en tiempo presente, ¿verdad? Vayan, id, por todo el mundo, no nos dice a tal o cual lugar, sino que hay que abarcar todo el territorio. Y dice que debemos de predicar el evangelio. Centrémonos en predicar nosotros el evangelio de salvación, ¿verdad? Y a toda criatura, no importan las religiones, no importa de dónde sean, no importa nacionalidad, no importa estatus social, no, aquí la palabra de Dios nos dice que a todos les debemos de predicar el evangelio, y dice que deben de creer, ¿verdad? En el Señor Jesús, deben de creer que Él murió por nosotros, ¿verdad? Que la gente debe reconocer que ha pecado, debe de arrepentirse, ¿verdad? Y después de eso dice que debemos de bautizarlos, ¿verdad? Y dice aquí que va a ser salvo el que crea, pero el que no crea, dice aquí claramente que va a ser condenado, ¿verdad? Y fíjense qué hermoso nos dice aquí que a todos los que prediquemos el evangelio nos van a seguir señales, a todos los que prediquemos nos va a seguir, dice aquí, en mi nombre vamos a echar fuera demonios, vamos a hablar nuevas lenguas, dice que aún tomaremos serpientes y no nos va a pasar nada, ¿verdad? Dice, si tomamos algo mortífero no nos va a pasar nada, no nos va a suceder nada, porque el Señor está con nosotros, Él nos va a dar esas señales, ¿verdad? Y dice aquí que inclusive si alguien está enfermo, pongamos nuestras manos sobre aquel familiar, sobre aquel persona que les prediquemos y serán sanos en el nombre de Jesús. Y dice aquí que esas señales nos van a seguir a los que prediquemos su nombre. También Lucas 4, 18, 21 nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor, ¿verdad? Cuando vino el Pentecostés y vino el poder del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre los discípulos, sobre toda la gente que estaba en ese lugar, no les dio el Espíritu Santo nada más para que ellos se sintieran poderosos o ellos sintieran que eran lo máximo, sino que el Señor Jesús nos dejó su Espíritu para una obra, nos dejó su Espíritu Santo para que trabajemos para Él. Dice aquí, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre nosotros y el Espíritu es el que nos unge, ¿verdad? Para dar las buenas nuevas, dar buenas noticias al necesitado. Aquí nos está hablando exactamente del pobre, del que está padeciendo, del que tiene hambre. Ahorita en estos tiempos hay mucha gente que está teniendo hambre, hay mucha gente que tiene necesidad, ¿verdad? Entonces dice que nosotros somos un arma perfecta en este tiempo para que nosotros llevemos esas buenas noticias, ¿verdad? Por todos lados se oyen noticias malas, se oyen malos presagios, malas cosas para el futuro, pero sin embargo nosotros, el Espíritu Santo, el Señor Jesús nos lo dejó antes de ascender al Padre. ¿Para qué? Para que demos esas palabras de confortamiento, de alegría, de esperanza, de que el Señor Jesús está con nosotros, dice, y nos ha enviado también, Él nos ha enviado, nos dice que vayamos, Él nos está enviando, Él nos está lanzando, ¿verdad? Él está aprobando el que tú y yo llevemos esa palabra
de salvación al perdido, porque dice aquí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente no hay ahorita quebrantada, verdad? Por toda la situación que estamos viviendo, por toda la enfermedad, por toda la incertidumbre. Pero dice aquí, ¿verdad? Que Él nos ha dado, ¿verdad? A esa gente. Este momento es preciso para que tú y yo nos levantemos y vayamos a aquellos que están quebrantados en su corazón, en su espíritu, ¿verdad? Y dice aquí que pregonemos la libertad a los cautivos, que esa persona que tú le vas a predicar, tú creas con todo tu corazón que va a ser libertada, ¿verdad? Aquel que esté en alcoholismo, que esté en drogadicción, que esté atado a algún vicio o lo que tú quieras nombrarle, ¿verdad? Que esté ahí cautivo, dice aquí que Él le va a dar libertad a la persona que tú le hables, pero tú tienes que moverte, tú tienes que hacerlo. Fue la última encomienda y lo último que Jesús encargó a sus discípulos antes de ascender al Padre, ¿verdad? Y dice aquí poner en libertad a los oprimidos. Hay mucha opresión ahorita por donde quiera, o sea, es un campo preciso para que tú y yo trabajemos, para que tú y yo nos levantemos y hagamos lo que el Señor dejó, ¿verdad? Después de que resucitó y antes de irse al Padre. Dice, y prediquemos el año agradable del Señor, ¿verdad? Este tiempo es un tiempo hermoso en el cual tú le puedes hablar a tu familiar, a tu conocido, ¿verdad? Atiende a aquel que tiene una necesidad, escucha, ¿verdad? Aquel que está en su corazón lamentándose. Hay mucho lamento por todo el mundo en estos momentos, ¿verdad? En estos momentos no sabemos quién está viviendo, quién está muriendo. En los hospitales están decidiendo quién vive, quién no vive, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que el Señor dice la última palabra, ¿verdad? Y nosotros estamos para ir, ¿verdad? A esa gente. Háblale a esa persona que el Espíritu Santo te está diciendo que le hables, ¿verdad? Porque es el tiempo propicio, es el tiempo adecuado. No lo dejemos para mañana, ¿verdad? Porque el Señor nos está dando la oportunidad hoy y ese llamado lo hizo desde hace más de 2000 años. Ajá. Y dice aquí también Marcos 1:17. Dice aquí, no, perdón. Marcos 1:17 dice que el Señor Jesús nos dice a ti en esta mañana y a mí nos está diciendo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ¿verdad? ¿Qué quieres hacer en este tiempo? Tú te has preguntado, ¿qué puedo hacer en este tiempo? Yo sé que tú ahí donde estás en tu casa has dicho, ¿qué puedo hacer en medio de esta necesidad? ¿En qué puedo yo servir a los demás? Pues el Señor Jesús en esta noche te dice, ven en pos de mí. Ven a mí y yo te voy a hacer ese pescador de hombres, ese pescador que va a traer salvación a aquel necesitado, ese pescador que va a seguir los pasos que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra. Debemos de seguir sus huellas, su ejemplo. Él nos dejó ejemplo, Él se entregó por nosotros. Nosotros debemos de entregarnos por aquel que está necesitando del Señor Jesús, que vive en esa desolación en su corazón. Ajá, y dice aquí, ¿quiénes son los encargados de llevar a cabo esta misión? Es una misión que el Señor dejó. ¿Quién es el encargado? Somos tú y yo. No son los pastores, no son los profetas, o sea, Dios no está diciendo profetas, pastores, maestros, no, Dios está encargándolo a todo. Dice que a todos nos lo está encargando. No es un gremio, no es un área que debe de trabajar. Debemos de todos involucrarnos en este trabajo, en esta misión, porque Dios, el Señor Jesús la dejó. Dice, las últimas instrucciones del Señor Jesucristo a sus discípulos antes de ascender al cielo, eso fue, ¿verdad? Que nosotros fuéramos sus verdaderos discípulos, que nosotros fuéramos estos pescadores de hombres, ¿verdad? Y un discípulo es aquel que tiene una relación personal con Jesús. Tú y yo somos discípulos de Cristo, dice aquí la palabra. Tú y yo tenemos una relación personal con Jesús y nos identificamos con su muerte en la cruz y estamos viviendo una vida nueva por el poder de su resurrección. Apenas la semana pasada celebramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos identificamos
con el sacrificio que Él hizo en la cruz. Nos gozamos en el poder de su resurrección, ¿verdad? Pero también a nosotros nos ha sido encomendada esa tarea primordial de llevar el evangelio al perdido, al cansado, al que está doblegado, al que ya no tiene fuerzas para seguir, ¿verdad? Y dice aquí la palabra algo bien hermoso, que es un privilegio. Somos privilegiados en poder nosotros llevar la palabra de Dios, en poder llevar las promesas que Dios ha dejado en su palabra. Dice aquí en Proverbios 11:30, el que gana almas es sabio. Entonces en este tiempo Dios está llamándote. Tú que estás ahí en tu corazón deseando hacer algo en este tiempo, Dios te dice, si tú salvas almas, ¿verdad? Vas a ser sabio, vas a obtener sabiduría de parte de Jesús. Y dice Jesucristo, algo tan hermoso es que el mismo Señor Jesús nos está enviando. El mismo Señor Jesús intercede por aquellos a los que tú y yo les vamos a hablar en este tiempo, y Él nos envía. Dice aquí que en Juan 20:21 dice, como me envió el Padre, yo también los envío. Así como el Señor Jesús vino a morir por nosotros, ahora también nos está enviando el Padre a esa persona que necesita de Cristo en su corazón. Y Él nos está enviando. O sea, tú llevas el respaldo. Cuando alguien te envía a hacer algo es porque tú tienes el respaldo de parte de esa persona. Y en este momento no tenemos el respaldo de cualquier persona. Tenemos el respaldo del Todopoderoso, del Dios viviente, del Dios del Pentecostés, del Dios que bautizó a su pueblo para darle poder y llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces tenemos todo lo necesario para poder trabajar en este tiempo. Y dice 2 de Timoteo 4:1 y 2, dice aquí la palabra, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿verdad? Entonces aquí dice la palabra que el Señor nos va a juzgar, ¿verdad? En un momento que tengamos que entregar cuentas delante, Él nos va a decir, ¿a quién le hablaste? ¿A quién le compartiste de mi amor? ¿A quién le compartiste cuando yo te di de comer? Cuando yo te proveí en medio de esta pandemia, cuando yo te di trabajo de una manera sobrenatural, ¿verdad? Y dice aquí que debemos de hablar, ¿verdad? La manifestación del reino de Dios. Y dice que lo prediquemos, dice aquí, a tiempo y fuera de tiempo. O sea, no hay de que no tengo tiempo, o sea, porque aquí nos está diciendo que a todo momento, cuando te despiertas, cuando te acuestas, cuando antes de acostarte, háblale a quien le tengas que hablar, que tú sientas en tu corazón que tienes que hablarle a esa persona. Quizá es un familiar que nunca ha querido escuchar la palabra. Este es el tiempo, insiste, persiste, ¿verdad? Y dice aquí, redarguye, ¿verdad? Reprende con amor, con paciencia, dice aquí, ¿verdad? Y con la palabra de Dios. No te metas en conflictos con las religiones, porque Dios no es religión. Aquí lo que nos está diciendo la palabra es que hablemos lo que dice la palabra de Dios, no otra cosa. No pelees, no entres en contienda. Y fíjate qué hermoso dice, ya finalmente quiero concluir con esto, dice Romanos 10:15, bien hermosa esta palabra, y esta palabra te la dejo a ti, que yo sé que en tu corazón está ardiendo ese deseo de poder hablarle al necesitado, de poderle hablar quizá a aquella mamá soltera que no tiene ahorita para comer, o quizá a aquel papá que se quedó sin trabajo por la situación, ¿verdad? Y dice aquí que cuando tú hablas esa palabra que va a traer esperanza, que va a traer salvación, que va a liberar, como dice aquí la palabra, va a liberar al oprimido, va a traer libertad a los cautivos. Fíjate en lo que Dios dice acerca de ti, como pescador de hombre que eres, como el siervo fiel que va a obedecer al llamado, porque es un llamado que Dios nos está haciendo, nos está enviando. Es la gran comisión que Dios nos dejó. Esto es lo que debemos, esto debe de ser nuestra vida,
¿verdad? Día con día, o sea, debe ser algo que practiquemos. Y si tú te conviertes en ese pescador de hombres, fíjate lo que dice Romanos 10:15. Dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Date cuenta cómo Dios ve tus pies hermosos. Tú eres el instrumento para este momento. Tú eres lo que está necesitando el mundo entero, lo que está necesitando tu vecino, lo que está necesitando aquel compañero de trabajo, a lo mejor tu vecina, yo no sé. Tú sabes a quién le debes de hablar. Tú sabes que para este tiempo Dios te ha llamado. Tú sabes que tus pies, y yo quiero que te quedes en este día, en esta mañana, con esa palabra. Tus pies Dios los ve como algo hermoso. Tú eres el instrumento poderoso en las manos de nuestro Dios viviente, ¿verdad? Porque tú estás anunciando la paz. Tú vas a anunciar la paz, ¿verdad? Tú vas a anunciar las buenas nuevas. Y Dios te está pidiendo que en este momento, en este día, tomes una decisión y digas, yo voy a ir, yo voy a anunciar las buenas nuevas de salvación, porque es lo más grande y poderoso que podemos hacer. En nosotros, como discípulos de Cristo, está la solución para en medio de este mundo, para en medio de nuestro México, para en medio de nuestro país. Entonces yo te dejo esta palabra, ¿verdad? De que tú eres hermoso, eres un bello instrumento en las manos de Dios. Y Dios te va a usar, Dios te va a instruir hacia dónde debes de ir, a quién le debes de llamar. Dios va a poner palabras certeras en tu boca. Pídele al Espíritu Santo que hable a través de ti. Dile, Señor, yo estoy aquí, úsame. No soy nada, a lo mejor hay más gente que sabe más de tu palabra, sí, Señor, pero yo estoy dispuesto a hacerlo. Úsame, y el Señor te va a usar. El Señor aquí usó a 11 personas, a 11 discípulos, y su reino fue extendido por toda la tierra. Si ellos no hubieran hecho este trabajo, tú y yo no hubiéramos sido salvos. Gracias a estos personajes que están aquí en la Biblia, tú y yo somos salvos. ¿Te das cuenta? Si ellos no hubieran obedecido la gran comisión que Jesús les dejó, tú y yo no tendríamos ahorita esperanza, no tendríamos fortaleza, no tendríamos la confianza de saber que en Cristo estamos protegidos, que en Cristo estamos a salvo, ¿verdad? Porque yo veo como la gente anda en ansiedad, anda en locura, andan saqueando las tiendas, nos tocó ayer, o sea, es una cosa tremenda, pero tú tienes la verdad. Y Dios te va a pedir, ¿verdad? El día de mañana, ¿a quién le hablaste? Y hoy es el momento. Muchos están muriendo, muchos están yendo al infierno, y Dios no quiere eso. Dios quiere, a través de su sacrificio y de que ellos crean, a través de tu palabra, a través de lo que tú les vas a decir, quiere salvar a muchos. Y no somos doctores, ¿verdad? No somos enfermeros, no somos paramédicos, pero sí somos siervos de Dios, sí somos pescadores de hombres, como está diciendo aquí la palabra, y nos vamos a convertir, ¿verdad?, en esos hombres y mujeres poderosas en las manos de Dios, que van a llevar y van a anunciar las buenas nuevas. Así es que yo te invito que tú hoy mismo decidas hacer lo que Dios nos ha dejado, que es la comisión que Dios nos ha dejado, y fue lo último que el Señor Jesús encomendó antes de irse al Padre, y dice que fuera anunciado hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Su palabra. Y yo quiero que en esta noche cantemos una alabanza y nos vayamos con esto en nuestro corazón, y les agradezco su tiempo y que tengan muy bonito día. Enciende una luz y déjala brillar. Es la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar.
ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar. Es la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Y enciende una luz y déjala brillar. Es la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar. Es la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Gracias, Padre Santo, en esta mañana. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos dejaste tu espíritu, porque tú nos dejaste el poder, Señor. Tú nos has ungido, Señor, para ir y llevar las buenas nuevas de salvación, Padre Santo. Yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que muchos, Señor, irán, Señor, hablarán, Señor, las promesas que tú tienes para aquellos, Señor, que se arrepienten, para aquellos, Padre Santo, que reconocen su pecado, Señor. Yo sé, Padre Santo, que muchos, Señor, abrirán su boca, Señor, para ser los instrumentos en tu mano, Señor. Yo te pido que cada uno de mis hermanos y mis hermanas que vayan, Señor, y hablen, Señor, o si no van, que hablen por teléfono, Señor, que donde quiera que ellos hablen, Señor Jesús, tu Espíritu Santo sea el que toque los corazones, Señor, que la luz de tu salvación sea sobre esas personas que ellos les van a hablar, Señor, tu palabra, su palabra de esperanza, Señor, palabras, Señor, que traigan libertad al oprimido, que traigan, Señor, libertad al cautivo, Padre Santo, porque confiamos, Señor, que estas señales, Señor, van a seguir, Señor, a tus hijos, porque tú, Señor, nos has mandado que vayamos, Señor. Tú dices que vayamos, Señor Jesús, y henos aquí, Padre Santo. Úsanos, Señor, como instrumento, Señor, para tu obra. Y en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has dado ese privilegio, Señor, para este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te amamos y te bendecimos, Señor. Y henos aquí, Padre Santo. Úsanos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues, hermanitas, es un gusto poderles saludar nuevamente. Les enviamos abrazos, bendiciones y nos estamos viendo la próxima semana. Les amamos. Bye, bye.